con la ronda de preguntas, intervenciones, diálogo, conversación. Aprovechemos este maravilloso espacio que tenemos, la oportunidad también de compartir. No sé si alguien tenga alguna pregunta para comenzar. Pregunta técnica. Una pregunta muy cortita, como comienzo, ¿por qué es tan difícil hablar? Es una pregunta buenísima. Como toda buena pregunta, te imaginarás que mejor no responderla. Estoy pensando otras preguntas para acompañarla. ¿Por qué es tan difícil amar, digamos, ahora, en nuestro contexto? ¿A quién se le ocurren? Eso es algo que podríamos hacer un pequeño ejercicio aquí, ¿verdad? ¿A quién se le ocurren más preguntas para ofrecerle a Esther en lugar de una respuesta que sería un fin? A mí se me ocurre, ¿por qué cada vez es más difícil? En el contexto de las sociedades que vivimos, el capitalismo, o sea, también qué quiere decir amar, ¿verdad? Porque en un sentido hay un gran estímulo a un cierto tipo de amor o relación amorosa que lo relaciona al consumo, a los perros, amar así, a los bichitos pobres de estimación. Y esa cosa de los corazones rojos, o sea, hay como un estímulo a cierto tipo de amor, digamos así. Y hay gente que todo el tiempo usa la palabra amor, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir amar? También es una pregunta. ¿Qué queremos decir cuando decimos amar? ¿A alguien se le ocurre alguna otra pregunta en relación con la pregunta de Esther? ¿Por qué es tan difícil amar? Por eso solo quiero recordar a San Agustín con esto de ama y haz lo que quieras. Ok, vamos con antes que Gabo. Bien, yo creo que la pregunta sería ¿por qué no sabemos amar? ¿Por qué no sabemos amar? Buenísimo. Y vean cómo, o sea, no necesitamos responder las preguntas, pero sí podemos pensarlas y comentarlas, ¿verdad? O sea, cuando uno dice ¿por qué no sabemos amar? Cambia un poco el ángulo, ¿verdad? Porque en realidad entonces ahí la cuestión no es tanto amar, sino saber amar. Entonces, saber sería un saber amar, y ese saber se aprende. O sea, se podría aprender a amar, podríamos aprender a amar. ¿Y la filosofía tendría algo que ver con eso? Me acuerdo del banquete también, ¿no? Del diálogo entre Sócrates y Diotima. Ajá. Una pregunta que ha estado muy frecuentemente entre mis amigos y que hace poco una amiga ya no lo dice en pregunta, lo afirma, ¿Cómo? es que una pregunta que tiene que ver con esto del amor, que la hacen muy seguido varios de mis amigos y que ayer una amiga ya no lo hizo en pregunta, lo afirmó, ¿no? Pero yo sí lo quiero hacer en pregunta. ¿Es posible el poliamor? Buenísima la pregunta. Y sí, también, pues, claro, porque nos trae la cuestión de la pluralidad, ¿verdad? Nosotros decíamos aquí, al inicio, ¿se acuerdan que decían núcleo de estudio de filosofías e infancias? El amor sería la misma cosa, ¿no? ¿Por qué hablamos del amor en singular? Más allá de ahora cómo se usa esa expresión poliamor y todo lo que se afirma en torno de ella, de hecho, ¿no es cierto? ¿Por qué pensamos el amor en singular y no en plural? Ajá. Igual pensaba en quién nos enseñó a amar o en dónde aprendimos a amar, y quizá eso defina un poco más el concepto de lo que tenemos, que incluso puede ir como evolucionando a lo largo de nuestros añitos. Buenísimo, ¿verdad? ¿Quién nos enseñó incluso
nos trae la cuestión, porque es interesante que vos dijiste, ¿quién nos enseñó y dónde aprendimos, verdad? O cómo aprendimos. ¿Cómo aprendimos? Interesante porque trae la relación entre enseñar y aprender, por un lado. O sea, lo que uno sabe, si es que sabe, sabe porque lo aprendió y porque se lo enseñaron o porque se lo enseñaron, o uno puede aprender algo sin que se lo enseñen, y alguien puede enseñar algo también sin que nadie aprenda. O sea, que es cierto, ¿no? Es buena, buenísima la pregunta. ¿Cómo nos relacionamos con la forma en que entendemos, afirmamos el amor, la amorosidad que practicamos? ¿Es algo heredado también? ¿Es algo instituido cultural y socialmente? ¿De qué manera? ¿A partir de qué dispositivos, digamos, de estímulo y represión? O sea, ¿cómo se constituye una cierta relación con el amor socialmente, en determinado contexto específico, ¿verdad? Además, cómo pensarla cómo ponerla en cuestión y cómo relacionarse de una manera un poco más tranquila o abierta con eso y no ingenua o de simplemente reproducirla. Una cantidad de cosas que se abren con esa pregunta del enseñar y el aprender. Buenos días, maestro. Un placer verlo. Yo estaba pensando un poquito sobre el tiempo cronológico, como lo mencionaba hace rato. Y creo que sí, socialmente aprendemos muchas cosas justo desde la infancia, ¿no? Pues ya nos cargan con muchas situaciones positivas o negativas. Y ahorita me vino a la mente una idea que me comentaba un maestro que igual quise mucho y falleció hace unos días. Nos decía que retomaba de la cultura ñañú, u otomí, que para ellos el presente justo es como el único que existe, ¿no? El futuro, mencionaba, ellos ven el futuro como algo que tenemos en el pasado, porque no lo vemos, ¿no? Para esta cultura el futuro está en el pasado porque no lo vemos. Y decía, y el pasado está en el futuro porque lo vemos. Lo podemos analizar, lo podemos cuestionar, preguntarnos socialmente o individualmente. Entonces, pues como es una de las formas en que podemos ver el tiempo cronológico, ¿no? Pero también está como ese tiempo, no sé cómo mencionarlo, como esencial, en el que sí considero que existe o puede haber esta situación como de paz o de amor hacia todos los seres vivos, y ahí también podría relacionar la paz con el amor, ¿no? Igual decía mi maestro, pues la paz es como el respeto a la vida, ¿no? Por ejemplo. Pero eso es muy difícil de hacer, ¿no? Ahorita, pues por ejemplo, vengo en la bici y pues, se te cruzan, te avientan, hasta uno tiene problemas con amigos, con la familia, con mis papás. O sea, también siento un poco esa idea como de Freud, como de que es un gran trabajo realmente, ¿no? Que debe ser cada día, constante en el presente. Y bueno, hasta ahí la dejo. ¿Cómo es tu nombre? Ángel. Sí, es muy inspirador lo que decís. La cultura Otomí. Sí, hay en muchas culturas originarias hay muchas concepciones del tiempo extraordinarias. Esa idea de que el único tiempo que existe es el presente. Por ejemplo, los aymaras entre Bolivia y Perú, por ahí, piensan que el pasado está adelante, porque es lo que sabemos, lo que vemos, y el futuro está atrás porque es desconocido. Entonces es como que uno va para atrás, y el presente como que es lo que nos cae, nos empuja.
incluso aún entre los griegos, antiguos griegos, que en realidad no son los griegos de Grecia de hoy, sino que eran también egipcios, africanos, eran un poco, tomaron esas concepciones de una zona mucho más abierta. Además de Cronos, tenían, por ejemplo, la palabra aion, que significa tiempo, que se traduce como tiempo, también tiempo. Hay varias. Cronos y aion son dos. Cronos la representaban con una línea, pero aion lo representaban con un círculo. Y en el círculo, el comienzo y el fin coinciden. Por ejemplo, dice Heráclito en un fragmento. O sea, uno comienza un círculo en cualquier punto y en ese punto tiene que terminarlo. O sea, no hay punto que no sea a la vez comienzo y fin. Todos los puntos de la circunferencia son comienzo y fin. Cualquiera. Es indiferente comenzar por cualquier lugar que va a tener que terminar por ese punto. Y es un tiempo puro presente. Es como un tiempo en cierto modo inmóvil. Para los griegos era la circunferencia era la figura perfecta porque no se movía. Y son todos equidistantes del centro. Entonces, es súper recontra interesante eso que decís del tiempo y de cómo habría en nuestras, digamos, culturas tradicionales originarias elementos muy inspiradores para pensar el tiempo y otras formas de vida, porque uno vive según experimenta el tiempo, somos tiempo. Entonces esa cosa que dices tú de la falta de respeto, de la falta de cuidado, tiene mucho que ver con un tiempo acelerado, con ese tiempo de la prisa, de tener que andar rápido y llegar antes, que está todo relacionado a una manera de experimentar la temporalidad. Entonces sí, es una cuestión como y de hecho la filosofía, por ejemplo, el tiempo, si hay un tiempo para pensar, un tiempo de la filosofía, también es mucho más próximo de ese tiempo presente, puro presente, que de un tiempo lineal. O sea, si uno anda muy rápido no puede pensar, o si uno está preocupado en terminar, uno se olvida de comenzar, o uno quiere abandonar rápido el comienzo, cuando en la filosofía, si el comenzar tiene que ver con preguntar, se trata de más bien quedarse o alimentar el comienzo. Hablando de eso, estoy percibiendo que hay personas que están llegando. Bienvenido. No hay ningún problema. Otras personas han llegado recientemente, pero debe ser un poco difícil situarse para quien ha llegado recientemente. Estamos comenzando, en un sentido, no han perdido tanto. Pero me gustaría que si alguien, para no ser yo, si alguien pudiera introducir o contar un poco qué estamos haciendo, qué hemos hablado, para quien llegó más ahora, algo así como comenzar de nuevo. Recuerden que sí, perfecto, Juan Carlos hará ese trabajo. Espera. Levantaste la mano y ¿tiene micrófono o? Ahí voy. La conferencia se titula Una pedagogía errante y filosóficamente infantil, de la pregunta. Si bien lo recuerdo. Y pues nos invitas a pensar sobre el comienzo, cómo entenderlo, y si se entiende como la infancia, podríamos ahí explorar varias cosas. También nos preguntabas qué hay antes del comienzo. Y ahorita, porque mi amigo está trabajando, no puedo responder, pero él decía que la duda, ¿no? Tal vez la duda está antes del comienzo si se comienza con la pregunta. Y en términos generales estamos... Espera, pero si está antes la duda, entonces la duda es el comienzo. Al menos como le habías preguntado qué hay antes del comienzo en cuanto a tal. Pero si uno lo primero que hace es dudar, ¿no sería el comienzo la duda? Yo diría que el asombro sería... El asombro. Entonces tenemos asombro, duda, pregunta. Sí, es que nos podemos ir. Ya, Sí. el asombro que hay. No, Porque estamos buscando el comienzo. sí.
Sí, o antes, en realidad estamos buscando antes, porque nos vamos encontrando con comienzo, se va trasladando. De la pregunta a la duda, de la duda al asombro. ¿Hay algo antes del asombro? La vida. Entonces en el comienzo está la vida. Pues podría ser, ¿no? Y no lo estoy pensando como principio, sino como esto que detona las conversaciones. Y de ahí algo que me encanta, que también he platicado con Oscar, es la referencia que haces al poema, ¿no? Caminante no hay caminos, ese camino al andar. Y me parece interesante también la posibilidad de pensar el errar como no tener un camino trazado. Y en términos generales, en esto estamos comenzando, ¿no? Y aprovechando que tengo el micrófono, quería hacer una pregunta de todo lo que fuiste soltando. Hacías alusión a que Freire es relevante no solamente por lo que nos pudo compartir teóricamente, sino por su práctica. ¿Crees que hoy en día eso siga siendo un criterio para distinguir a alguien que se dedica a la filosofía, no necesariamente de manera profesional? No sé si me da a entender. Sí. Ahora viene la dificultad de no responder, o de responder sin responder, o responder preguntando. La gente que llegó recientemente está más ubicada, así como más o menos, ¿verdad? Es difícil también, pobre Juan Carlos, sintetizar en pocos minutos una hora, pero creo que él lo ha hecho muy bien, o sea que estamos tratando así de buscando comienzos y parece raro tal vez, pero quién sabe está situada, aunque parezca raro que hayamos estado una hora perdiendo tiempo o ganando, pero eso es justamente, saben que escuela significa eso, saben la etimología de escuela, ¿verdad? Es jolé, que significa tiempo perdido, tiempo libre. Escuela significa perder tiempo. Hay un texto de Rancière muy lindo sobre eso, que dice que las escuelas no nacieron para enseñar y aprender, porque no hace falta una escuela para enseñar y aprender, pero hace falta una escuela para perder tiempo, para liberar la experiencia del tiempo de la productividad, de los usos sociales, de tener que terminar, de tener que producir, de tener que, como decía Ángel, de no poder estar preocupado en las cosas que importan, como cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos, porque hay que llegar, o hay una hora, o hay toda esa presa. Y ya tantito, ya te paso. No me quiero olvidar de la pregunta de Juan Carlos, de la pregunta por la errancia. Repite la pregunta. Tenía que ver con si no nada más importa en un ejercicio filosófico lo que se produce, sino también la práctica. La práctica. Yo dije vila, vos dijiste práctica, está bien, entiendo. Y es curioso porque vos ahora dijiste que al inicio está la vida, pero ahora decís práctica. Que era la vida de Freire como un reflejo de la práctica para filosofar. Ajá. En esa línea de comienzos, ¿no? Gracias. Ajá. Sí, no, y están muy conectadas. Pero yo creo que siempre, sí. Hay una. Foucault dice eso en esos cursos últimos, cuando hace un poco esa historia, busca, digamos, reconstruir dice que hay dos historias de la filosofía como conocimiento y la filosofía como modo de vida, que ahí busca como ponerse a sí propio, busca una genealogía de la historia de la filosofía que le caiba, no, que le quepa. Caiba es portugués, disculpe, donde se pueda poner, y la hacen hacer con Sócrates, los cínicos. Y yo creo que sí, o sea, la filosofía que domina hoy es la otra, la que se ha separado de la vida, la que se piensa a sí misma como conocimiento, como saber. Pero a mí la que me interesa, la que tratamos de practicar entre nosotros, tiene mucho más que ver con la vida y se me hace inseparable. Pero claro, la filosofía es una cosa plural, por eso no quiero decir, el que la separa no es un filósofo. Pero en el modo en que nosotros la entendemos, la practicamos,
que a mí y a nuestro grupo nos hace sentido, no tendría sentido separarla de la vida. Como me imagino filosofía en la ciudad, es un título que parece que si le sacás la vida, le sacás todo, le sacás el suelo. Entonces se me hace muy difícil pensar nosotros, nuestra relación con la filosofía fuera de la vida o de la propia, digamos así, actuación o práctica, como decías ahora, de quien filosofa. Estamos en un lugar en el que probablemente esa separación se consagra más que en ningún otro. Como digo, la UNAM, pero podría decir cualquier universidad del mundo, me atrevería a decir, que a veces no solo se separa, sino que uno no puede poner la vida, porque si la pone, corre riesgo de ser excluido o de descalificado, por lo menos. Pero es una historia muy parcial. También en esa misma institución hay un proyecto como Filosofía en la Ciudad que busca vincularlas. Entonces, aún aquí yo creo que la filosofía es algo muy plural, muy, no sé si como poliamor, pero polifilosofía. Voy a pasar el micrófono. Sí. ¿Pueden levantar la mano todos los que querían el micrófono? Ok, y me voy a atravesar yo mañosamente, como toda la vida, aprovechando que lo tengo. Si es posible, en muchas ocasiones, no solamente institucionalmente, hay como el margen, ¿no? Que la pedagogía y la filosofía son dos cosas distintas y tienen su objeto. Y un poquito en este título tan provocativo, donde también se olvidó la pedagogía, al título. O sea, ¿es posible de verdad en esta filosofía, en esta vivir infantilmente, separar tanto la pedagogía como la filosofía? Y no sé si guste que juntemos las preguntas. Entonces me voy por acá. Oh, ya llega el micrófono. Acá, ¿quién me ve? Pensando en el título y en esta idea de lo errante, el proceso de ser una etapa infantil no cronológica y este valor de la pregunta con lo que con lo que han comentado, la pregunta sería ¿cómo darle esa vida de la que estábamos hablando para sostener esa infancia ante ese proceso errante? ¿Cómo darle vida a quién? A la infancia de cada individuo en sociedad en este proceso errante, por lo que decíamos de lo que sofoca y lo que no permite fluir, ¿no? Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta plática, muy, muy interesante. Y bueno, en relación a esto último que comentábamos, que mencionabas del conocimiento y la práctica, pues yo pienso, me hace pensar en los retos que enfrentan las niñeces, ¿no? Y en este sentido mi pregunta sería si es posible aprender de quien tal vez tiene el conocimiento pero no tiene la práctica, es decir, si es posible aprender de quien no sabe. ¿Cómo es tu nombre? Belén. ¿Su nombre? Nélida. Espera, Belén. ¿Es posible aprender de quien tiene el conocimiento pero no la práctica? Pero no la práctica, o sea, más bien entendido como si es posible asimilar algún tipo de aprendizaje o conocimiento de quien no sabe, ¿no? Pero si tiene el conocimiento, ¿sabe o no sabe? Si tiene el conocimiento. Tal vez tiene conocimiento, pero no tiene la práctica, o sea, no sabe vivir. O no sabe amar, de quien no sabe amar.
Buen día. Primero, pues, muy agradecido por sus palabras, por su conocimiento, por compartir. ¿Tu nombre? Mi nombre es Carlos, servidor. Se me queda un poco como la pregunta, primero, usando tal vez como herramienta o un poco como también como agradecimiento los conocimientos de nuestros abuelos. Digo, pensando que tal vez no necesitamos más, sino menos, que ya está ahí. Primero, por ejemplo, ¿dónde estábamos? ¿Dónde empezamos? Creo que estamos algo así como en el Tlahuiztlampantecutli, el nacimiento de la conciencia, de la luz, antes de empezar todo esto, ¿no? Hablando de los ciclos, en el Mictlampa no muere, nada muere, solo reposa, o sea, inicia, tiene su medio, su reposo, inicia, su medio, su reposo, inicia, medio, reposo. En cuanto ahora, hablando de la pregunta, en cuanto al amor y un poco el tiempo, entonces, en el aspecto humano, hablando del Tonalpohualli, de lo que acontece, de lo que es, entonces ahí, para mí mi pregunta sería que si pudiéramos tomar el amor como una conciencia de lo que está aconteciendo, y más allá de así, pues casi cualquier valor o cualquier cosa como la conciencia de lo que está aconteciendo para poder llegar a él, ¿no? Si esa es una forma de llegar a eso. Si, digamos, no sabes qué es, ¿no? Estamos viendo cómo funciona, pero si quiero llegar a profundidad, tal vez a través del acontecimiento, ¿no? De la conciencia de lo que está pasando. Gracias. Bueno, mi nombre… Es el polimicrófono. Ok. Pues mi nombre es Nancy y a mí me surgió una duda respecto al errar y al vivir preguntando, porque pues justo Paulo Freire es un pilar para la nueva escuela mexicana, pero aplicarlo es como uno de los retos que yo veo más grandes, es cómo se aplica a todo un sistema educativo nacional en el que pues tienes que tener considero que cierta actitud o cierta vida para llevarlo a cabo. Entonces, como que existe esa resistencia entre la verticalidad, la horizontalidad. Si estamos hablando de que la igualdad debe de ser un principio y no un objetivo, ¿qué pasa cuando no es un principio? Y entonces, uno de los mayores retos que veo. Y pues sería todo. Bueno, gracias. Bueno, es que creo que ya son muchas preguntas, pero creo que voy a… también como para tratar de seguir… Polipregunta. Para tratar de seguir abonando a lo que estamos construyendo y para quizás también seguir haciendo poner al corriente a los compañeras que llegaron. Estábamos diciendo que entonces, comienzo y fin, ¿en qué sentido, no? El comienzo parecía… Comienzo y fin, ¿en qué sentido, no? Pareciera que el comienzo es la pregunta y el fin a veces puede ser la respuesta, ¿no? Cuando llegas a una respuesta es el fin y ahí acabó. Bueno, ¿no? Más o menos. Entonces, ahora con la pregunta que nos hacía Esther al inicio, ¿por qué es tan difícil amar? Pues la pregunta que a mí me surgió es, a ver, ¿amar sería el fin o sería el camino? O sea, como que a veces pienso que es paradójico porque a veces tenemos ese sentimiento como esa sensación de que tenemos que lograr un sentimiento perpetuo de amar algo. Ya llegué al resultado, ya amo esto. Y quizás no, pues también, pues ya es como muy evidente, ¿no? Pero también es un camino. Pero a la vez, lo paradójico, digo, es que no también cuando caminamos, caminar significa dejar algo atrás, como si sí hubiera un fin. O sea, cuando caminamos sí que dejamos algo atrás. ¿Que no eso también es el fin de algo? Entonces, ¿sí es un fin o no es un fin? No, si hay fines o no hay fines. Y creo que esa sería mi pregunta. ¿Hay destinos? ¿Hay fines? ¿Hay respuestas? ¿Sí hay o no hay? ¿O qué hay? ¿O hay cosas en el mundo y uno sigue avanzando? No sé. Y creo que pues nada más es eso. También la última cosa es esto que, como para poner al corriente,
el comienzo es la pregunta y también es, a mí me pareció bellísimo, esta forma de entregarse al mundo, curioso, abierto, disponible para sorprenderse, para dejarse encantar, ¿no? O hasta equivocarse. Y creo que es eso, nada más me pegó mucho eso que nos compartías, de que tenemos esta lógica de que hay un fin. Y me he dado mucha cuenta de esto en mis 23 años. Ay, perdón, ya rápido. ¿Perdón, qué? No, es eso, de que sí me he dado cuenta de que he aprendido mucho la lógica de las películas, y sobre todo de las películas norteamericanas, la verdad. O sea, siempre tienen esta lógica de, y el héroe logró su objetivo, y las bestias del bosque se libraron, y ellos dos se amaron por siempre. Entonces creo que sí he aprendido mucho esa lógica, como lo que decían acá, de dónde aprendimos, ¿no? Y ya, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Yes. ¿Cómo? Yes. Jessie. Jessie, sí, Yes. Con Y. Jessica, Yes. me gusta Jess. Ay, ya. Solo sí. Bueno, voy a hacer la pregunta que tenía cuando alcé la mano, porque... ¿La pregunta que tenía cuándo? Cuando alcé la mano hace como 30 minutos. No. ¿Es una pregunta o un protesto? Es un poco de ambas. No, voy a hacer la pregunta que tenía hace rato porque me pareció interesante la conexión entre saber, amor y formación. ¿Su nombre? Omar. Somos tocayos, como dicen aquí en México. Porque por la etimología de filosofía, como amar la sabiduría, el saber, y esta pregunta que se había hecho hace rato, si se puede aprender a amar, y el aprender y el enseñar como no cosas necesariamente vinculadas, que tú colocabas un poco acá, y me quedaba pensando entonces si se puede aprender a amar la sabiduría, o se puede enseñar a amar la sabiduría, o para enseñar a amar la sabiduría hay que enseñar amorosamente a amar el saber. No lo sé. Estamos listos para empezar. Claro. Sí, una disculpa, pero No. es mucha la tentación aquí de hacer más preguntas. Lo que pasa es que desde que el compañero hace rato dijo, ¿por qué no sabemos amar? Frente a lo que decía Freire, es un mundo donde podamos amar más o se pueda amar. Sea menos difícil amar. Sea menos difícil amar. Y entonces resulta que está en dos canchas el balón, ¿no? Por un lado, la sociedad que permite, promueve, etcétera, y por otro lado, si uno también permite, promueve, logra, etcétera. Pues no sé si es pregunta, es intervención. Gracias. Las dos canchas para el amor. Son muchas cosas, ¿verdad? Voy a empezar por Nancy, por la de Freire, la nueva escuela mexicana. Estaba leyendo justamente hoy tempranito esto que pasó en la Secretaría de Educación Pública con este señor que hizo no conozco mucho el contexto, ¿no? Pero este señor que hizo los manuales y ahora se quedó el fin de semana porque no quería que lo echaran, y la presidenta que sí que él no quería cambiar y que se van a mantener los libros, y él que no se quiere ir porque los neoliberales quieren apoderarse de... En fin, toda una cosa. Claro que yo tengo la ventaja del extranjero, que desconozco los contextos, y a ustedes de repente estas figuras les resultan más conocidas y leen entre líneas y ya saben lo que por ahí se está queriendo decir o no se está queriendo decir. Pero realmente una política pública es una cosa muy compleja, ¿verdad? El propio Freire vivió eso, porque Freire fue... saben que Freire estuvo exiliado 16 años. Nosotros en América del Sur
padecimos mucho de las dictaduras, y Freire en el año 64 fue invitado a crear un plan nacional de alfabetización. Brasil tenía la mitad de la población analfabeta y el plan iba a alfabetizar buena parte de la población en poco tiempo. La población analfabeta no votaba en esa época, entonces alfabetizar era habilitar para votar. Pero vino la dictadura, el plan fue cancelado y Freire fue preso y después tuvo que exiliarse por coordinar un plan nacional de alfabetización. O sea, literalmente, es una cosa espantosa pero verdadera. O sea, alguien es preso por, imagínense la aberración, alguien es preso por coordinar un plan nacional de alfabetización. Es una cosa insoportable, pero al mismo tiempo que hay que pensar mucho, porque en muchos contextos hoy en América Latina estamos próximos de una situación en la que eso podría tranquilamente acontecer. 60 años después que le pasó a Freire. Y entonces fue al exilio, volvió, fundó el Partido de los Trabajadores con Lula y otra gente. Digo Lula porque es el actual presidente de Brasil. Y se esperaba que Freire fuera el ministro de Educación de Lula. Se murió antes que Lula ganara las elecciones, porque mientras Freire estaba vivo, Lula intentó 4 veces. Cuando ganó, Freire ya había muerto. Pero fue secretario de Educación de San Pablo. Y como secretario de Educación de San Pablo, no consiguió terminar su mandato. O sea, el mandato era de 4 años, renunció a los 2 años y poco. Quiero decir, una cosa es cómo pensamos la educación, las ideas que tenemos, y otra cosa cuando estás en un ministerio o en una secretaría de educación. Por eso yo decía de los libros, me acordé de esta situación actual ahora con los libros, porque es, en un sentido, uno de afuera, yo repito, ignorando completamente el contexto, yo veo la nueva escuela mexicana en muchos sentidos como muy interesante, como muy... en fin, aireadora para lo que es América Latina hoy, sobre todo América del Sur, con muchas políticas públicas muy conservadoras en educación, muy regresivas, privatizadoras, colonizadoras. Entonces lo que yo sé incluso de los libros de texto, de cómo se hicieron las asambleas, la horizontalidad, en fin, como muchas cosas que parecen como muy valiosas y dentro de lo que siempre es posible y de los límites que significa hacer una política pública. Entonces es tan difícil, ¿verdad? Es tan complejo y hoy mucho más que 60 años atrás, ¿verdad? Con los avances hacia la derecha que ha habido en nuestros países y en los sistemas educativos. Entonces solo digamos, compartir la dificultad que está en la pregunta, la complejidad, pero al mismo tiempo, por lo menos yo veo como interesante la gente que se atreve a ensuciarse, se atreve a meterse sabiendo que no va a poder hacer lo que le gustaría hacer o lo que debería hacer o lo que se trataría de hacer, pero prefiere eso a no hacer. Entonces, es bien complejo todo eso. ¿Qué pasa con nosotros mismos? Por ejemplo, en un nivel mucho menor, muchísimo menor. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahora tenemos esta maestría, y entonces hay muchas secretarías de educación pública que se interesan. Entonces, hacer convenios para la formación, trabajamos mucho en la formación docente. Nosotros lo llamamos educación filosófica con infancias. Entonces trabajamos y hay otro concepto que no quise ni traer aquí, pero que tiene por ahí mucho que ver, que es el de alfabetización filosófica, que trabajamos también, como inspirados en Freire. Entonces, claro, cuando uno entra y por ejemplo, hicimos un acuerdo un trabajo con la Secretaría de Educación de un estado de Brasil que se llama el estado de Rio Grande do Norte, que es uno de los estados
el segundo estado que tiene todavía hoy mayor índice de analfabetos, 400.000 analfabetos. Hoy Brasil tiene 12 millones de analfabetos. Entonces ahí y está toda la cuestión de la literalidad, del analfabetismo, lo que llaman funcional, en fin, es bien compleja la cuestión. Nosotros hicimos hicimos una formación en alfabetización filosófica que eran fuimos una semana, recorrimos todo el estado, estábamos 8 horas por día, miles de educadores, de alfabetizadores de jóvenes y adultos. O sea, y vos decís, bueno, ¿es eso lo que se debería hacer? ¿Es eso una formación? No, y seguramente no lo es. Pero puede ser un comienzo, digamos, vale la pena, sabiendo que de ahí no sale lo que a uno le gustaría que saliera, pero que sí que salen cosas, y se abren, y para mucha gente eso marca un comienzo. Entonces es difícil, es muy difícil el campo de las políticas públicas y de lo que se hace cuando se ocupa un lugar desde el Estado. Son muchas cosas, ¿verdad? Muchas preguntas. Voy a ir por orden para no... La cuestión de Estefaní, ¿verdad? De la relación entre filosofía y pedagogía. Es una pregunta, ¿verdad? Si se pueden separar o no. De hecho, hay lo que decíamos antes, ¿no? De las instituciones. Yo miro ahí Juan Carlos, que por ejemplo, para muchos filósofos es una pregunta irrisoria, irrelevante, y por supuesto que no solo hay que separarla, sino que no tienen nada que ver. Pero yo tengo la misma duda de Estefaní, en el sentido de que yo creo que alguien que hace filosofía, si no hace algo que tiene que ver con la pedagogía, para mí está haciendo una cosa que difícil encontrarle sentido. Difícil pensar que eso... Alguien lo puede llamar filosófico, pero desde una concepción de la filosofía muy, muy pequeña, muy estrecha, muy narrada, me sale, como sí, muy estrecha. Y al mismo tiempo, si alguien hace pedagogía fuera de la filosofía, y uno piensa que le falta algo que es difícil pensar que... Un soporte. Yo no diría un soporte, no, porque eso es poner a la filosofía como... está en el modo de hacerla. El espíritu es un poco religioso, ¿no? Pero puede ser, sí. No. Me gusta más que soporte, en todo caso. Porque soporte tiene que ver eso con fundamento, enseguida nos lleva a fundamento, la filosofía de la educación, la filosofía como un soporte, un fundamento, la raíz, toda esa cosa que la coloca la filosofía por arriba. ¿No? Coloca, la filosofía ofrece algo que si no la educación se cae, no va a andar bien. No es tan importante la filosofía, pero yo creo que sí le da una especie de movimiento, esto de la errancia, un modo de caminar. ¿Un referente? Tampoco. O sea, guía, porque guía es siempre el hegemónico, ¿no? O sea, guía viene de alguien o que sabe algo que el otro no sabe, o que lo conduce y si no el otro se pierde. ¿Espacio de diálogo? Espacio de diálogo. Yo acá parezco Cato el censor, ¿verdad? Que ustedes me dicen palabras y digo, no, eso no puede. Acompaña, ¿qué dice? Compañía es más interesante. Compañera sí, compañera me gusta más. Como compañera da una imagen del con que va junto, que se empaña. Sí, porque fíjense que ahí en pedagogía errante y filosóficamente, infantil de la pregunta,
La filosofía es un adverbio, filosóficamente, es un modo. ¿Qué es un adverbio? Es una modalidad del verbo, es un modo de caminar. Yo creo que la filosofía en ese sentido puede ser una buena compañera, en el sentido de ayudar a habitar de un modo la educación, la vida educativa. Esa cosa también que decía Carlos sobre los abuelos, sobre el comienzo, medio, reposo, comienzo, que es un modo, digamos, de pautar cómo se camina, de ayudar a percibir, darle una temporalidad al caminar. Ahora, cuando Carlos decía lo del amor como conciencia, el tema es que la palabra conciencia nos lleva a otro lugar, ¿verdad? A otro marco de pensamiento, a una cosa más dualista. De hecho, con Paulo Freire es un tema la conciencia, porque saben que Paulo Freire usó mucho. Hay gente que está llegando, ¿verdad? Bienvenidas. Pero, ¿qué hacemos? Tenemos que comenzar de nuevo. Si no, ¿cómo? De hecho, ¿ustedes creen que hemos comenzado? ¿Hemos? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo comenzamos? Cuando Esther comenzó, cuando dijo ¿qué onda con el amor? Ella no dijo ¿qué onda con el amor? Pero ¿qué onda con el amor? Es bueno. ¿Por qué es tan difícil amar? Dijo Esther, ¿verdad? O sea, vean, si comenzamos ahí, vean qué interesante, una pregunta. ¿Por qué es tan difícil amar? Hay una posibilidad que hayamos comenzado ahí. Yo creo que no. Bien, de hecho yo creo que si ha venido gente ahora, no habíamos comenzado, de hecho. ¿Se puede comenzar si no estamos todos? ¿Eh? Seguimos. Recomenzamos. Estamos en el comienzo. Estamos en el comienzo. Estábamos haciendo tiempo para poder comenzar. Estamos perdiendo tiempo. Porque estamos en la escuela. Porque estamos en la escuela, estábamos haciendo escuela, estábamos perdiendo tiempo en el recreo. Jugando, es el único lugar donde hoy se puede jugar un poco, y no tanto. Pero estamos en la escuela, perdiendo tiempo, haciendo tiempo, recreándonos para poder comenzar. Y entonces ahora podemos... No, pero ¿será que estamos todos ahora? Capaz que viene alguien. ¿Recomenzamos si viene alguien? Bueno. Entonces, esa es la filosofía. Hacer tiempo, perder tiempo, prepararse para comenzar cuando estemos todos, pero ¿ven? Nunca estamos todos. Ya estaba, volvió. Sí. Entonces estábamos en esto de la... Ahora estábamos con las preguntas de Estefaní, si la filosofía y la pedagogía se pueden separar. Porque yo pensaba, uno dice, una pedagogía errante y filosóficamente infantil de la pregunta. ¿Se podría decir igualmente una filosofía errante y pedagógicamente infantil de la pregunta? No se podría. A Esther le duele casi la cabeza. Dice no, por favor, ¿verdad? Es que no me gusta pedagógicamente infantil. Como que sesga. Pero pedagógica, pedagogía está el niño, es el niño. Pero entonces lo reduce al niño, ¿no? Si pensáramos al niño desde la edad. Desde la edad, de acuerdo. Pero si pedagógicamente fuera una infancia de la temporalidad más circular o elíptica presente, aunque la filosofía sería una filosofía. La filosofía como sustantivo también es peligrosa. Es mejor como adverbio, ¿verdad? Aunque decimos una filosofía, entonces no estamos diciendo toda o la filosofía. Una de tantas. Después Nélida decía, ¿cómo darle vida
a la infancia en el proceso errante, ¿verdad? A veces uno con las preguntas, uno también, antes de responderlas, eso de darle vida a la infancia no me convence mucho. Digo, porque uno cuando uno pregunta cómo darle vida, uno supone que hay que darle vida, ¿verdad? Y quiere saber cómo. Pero ¿será que hay que darle vida a la infancia? Desde mi perspectiva en estos momentos, considerando que no se trata de una situación cronológica, sino de una manera de andar el camino, creo que hay demasiados elementos confrontadores, porque incluso parece despectivo decir te estás viendo muy infantil, cuando un adulto tiene una conducta demasiado lúdica, poco seria para el contexto, Como yo sin ahora, ¿verdad? reflexión, ¿no? Puedo ser acusado de infantil. Yo creo que sobre todo en el contexto donde nos lo ha ido planteando, nos deja esta sensación de qué tanto, incluso yo no soy filósofo, pero sí me gusta todo lo que estoy aprendiendo para entender que es ciudadanía, ¿no? Es una parte de hacer sociedad. Entonces, quienes no pertenecemos a la Escuela de Filosofía y Letras, hay espacios, no por supuesto, si no, no estaríamos aquí, en donde si no eres filósofo, Mejor que no te entre. atreves a filosofar, ¿no? No, y le recomiendo que no entre, porque puede ser muy maltratada. Y si ahí además me atrevo a decir que voy con una posición infantil porque estoy en un proceso de recorrer el camino y apenas comienzo, pues puedo ser linchado, ¿no? Sí. Porque no es algo bien visto en esas élites de conocimiento y saberes. Entonces, viviéndolo como ciudadana, como un derecho ciudadano de vivir esta pedagogía errante, el cómo me parece que sería como, o sea, a mí me haría falta el cómo en términos de entender ese modo de caminar, independientemente de las reacciones que hay en el exterior, ¿no? Sí, y es que además esa es la gran dificultad, ¿verdad? Que todos tenemos. ¿Cómo? Porque una cosa, ustedes podrían decir, sí, lo que estás diciendo muy bonito, no sé qué, pero ¿y cómo? ¿Cómo habitar filosóficamente? Por eso la pregunta era cómo darle vida a esa infancia, porque no es una actitud pueril, como dice, ¿no? Para que me castiguen porque no fue lo suficientemente maduro. No, es un estilo, en estos momentos, para como lo he asimilado en esta mañana, es un estilo de aprender, es un estilo de dialogar, es un estilo de preguntar, de asumir que no tengo que tener la respuesta. Ajá. Entonces, ahí creo que ya aparecen algunos cómo desde el planteamiento del diálogo del día de hoy, pero para sostener esta situación de esta pedagogía errante con filosóficamente infantil en el proceso del día a día, pues no todo el mundo vino a la conferencia. ¿Cómo lo sostenemos? Sí, pero cómo sostenemos, para mí es distinto de cómo darle vida, porque darle vida es medio como que supone que no hay vida y que uno tiene que entregarle o que... El dar también es una cosa... ¿Qué es lo que da un docente, una docente? ¿Qué es lo que damos cuando... ¿No es cierto? Que hay un seminario muy bonito de Jacques Derrida que se llama Dar el tiempo. No sé si lo conocen, que dice que son como una doble imposibilidad, porque el tiempo no se da. ¿Quién puede decir que tiene tiempo? Te doy tiempo es casi una contradicción, ¿verdad? ¿De quién es el tiempo? Para que alguien diga te doy tiempo. Y también dar, dice, por eso doble imposibilidad. Porque Derrida dice dar sin esperar, dar en sentido fuerte. También es imposible, porque y mucho menos en una situación institucionalizada, docente, que el docente lo que da después lo va a evaluar o va a esperar que el otro, la otra aprenda o retribuya. O sea, ¿qué docente puede dar sin esperar nada? ¿O cómo dar algo? Entonces, eso de dar y dar vida, casi como dar tiempo, ¿verdad? Porque ¿quién puede decir que tiene vida para dar? Pero entiendo, y el cómo es una cuestión... porque el cómo es la pregunta por el método, por el camino,
En ese texto que les mostraba hoy de Paulo Freire, antes de comenzar, para preparar el comienzo, yo creo que vamos a comenzar. ¿Qué hora es? Esperen. Son 11:42. ¿A qué hora supuestamente terminamos? A las 12. Yo creo que cerca de las 12 podemos comenzar. En ese texto de Paulo Freire que habla de que el camino se hace caminando, hay otro en el que Paulo Freire dice una cosa extraordinaria también, muy linda. Porque vieron que se habla mucho del método Paulo Freire. Y esta cosa de cómo, Paulo Freire todo el tiempo, todo el mundo, todas las conferencias, pero ¿cómo hago para alfabetizar? ¿Cómo? Porque es la pregunta más urgente de cualquier educador o educadora, ¿verdad? ¿Cómo? Me salió la maestra que llevo. No, Me salió la maestra que llevo. pero magnífico, sí. ¿Cómo? Y entonces él, un poco provocador, ¿no es cierto?, dice, miren, ¿quieren saber? En realidad yo nunca tuve método. Nunca tuve método. Que es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque hay libros escritos sobre el método Paulo Freire. Cómo aplicar el método Paulo Freire. ¿Cómo? ¿Cómo aplicar el no método? ¿Cómo aplicar lo que no tenían? Sí, el no método. Yo nunca tuve método. Y agrega, ¿vieron? Hola, ¿cómo le va? Está llegando ahora, ¿verdad? Bienvenida, no se preocupe, no se preocupe. Bienvenida. ¿Vieron que no habíamos comenzado y no podíamos comenzar? Bienvenida, no se preocupe. Estamos aquí comenzando, tratando de comenzar, preparándonos para comenzar. ¿Cómo? ¿Está en el coloquio equivocado? Creo que sí. ¿Por qué? ¿Es de letras modernas? No. Ya ve que estoy en el coloquio equivocado. Puede quedarse igual si quiere. Pero nos ayudaba a recomenzar. Pero no. La deben esperar allá. Es un poco raro, ¿verdad? ¿Alguien llegar ahora? No, no es raro que llegue un poquito antes de supuestamente la hora de terminar. No, podría ser. México, sí. Nada es raro, nada es raro. Ahorita comenzamos. Entonces, nunca tuve método, dice Paulo Freire, y agrega, lo que siempre tuve fue curiosidad y compromiso político con los oprimidos. Nunca tuve método, lo que siempre tuve fue curiosidad y compromiso político con los oprimidos. Y ahora, ¿quién fue que habló de la curiosidad? Cuando se juntan muchas preguntas, creo que fue... Yes, ¿no fue Yes? Sí, Yes, que dijo de la... Sí, Yes fue que dijo... Porque para Paulo Freire la curiosidad era como... ¿Qué es la curiosidad? La curiosidad es la pregunta, es infancia, es la duda, es la primera vez. Es decir, las cosas pueden ser de otra manera. O sea, lo que siempre tuve fue infancia y compromiso político con los oprimidos. Entonces, ¿cómo? Yo creo que el método, y después agrega otra cosa interesante, que en realidad cada educador es un método. ¿Es cierto? El método, no hay método. Por eso nunca tuve, porque no hay. Cuando el método pasa de uno para otro ya se murió. Porque se hace caminando. Es como alguien va a caminar por otro. Si uno camina por otro, el otro no camina. Entonces es como una contradicción pensar un método para. Entonces, el cómo es caminando, ¿verdad? Es como... La cuestión es la curiosidad y el compromiso político. Digamos, ahí yo me preocuparía en eso. Que es lo que nosotros, por ejemplo, en nuestras formaciones, tratamos siempre como de cuidar.
Por eso esta insistencia en comenzar o en mantenerse en el comienzo. Porque ¿hemos aprendido algo aquí? ¿Ustedes han aprendido algo? Sinceramente, para mí, lo que importa es lo que hemos hecho juntos. ¿Cómo hemos estado juntos? Si hemos alimentado nuestra curiosidad, nuestro compromiso político. Ahora, cómo cada uno camina es una cuestión de cada uno, del contexto, de los problemas, cómo alguien le va a decir a otro cómo tiene que, ¿no? La cuestión es cuidar la infancia, cuidar el comienzo. Ahora, ¿cómo se cuida? Porque también tiene que ver con el arte, ¿verdad? O sea, no es una técnica. Ahora, Belén preguntaba, ¿es posible aprender de quien tiene el conocimiento pero no la práctica? ¿No es cierto? O sea, que no sabe amar. Ahí es interesante la pregunta, ¿es posible aprender de? ¿Se aprende de? ¿O se aprende con? Se aprende con. Entonces la pregunta sería, ¿es posible aprender con quien tiene el conocimiento pero no la práctica? ¿Y quién tiene el conocimiento pero no la práctica? ¿Y se puede tener el conocimiento pero no la práctica? ¿O en realidad siempre la práctica muestra un conocimiento? ¿Qué muestra una práctica? ¿O qué relación hay entre el conocimiento y la práctica? Un poco lo que preguntaba antes Juan Carlos, que está leyendo una literatura pornográfica. No, identifiqué el libro, que es un libro menor. No sabe amar es muy fuerte también, ¿verdad? Porque ¿cómo sabemos que alguien no sabe amar? ¿Quién puede decir que sabe amar para decirle a otro no, que no sabe amar? Hablamos un poquito de Carlos. La conciencia, yo decía hace un rato, la conciencia es un tema complicado. Paulo Freire habló mucho tiempo de la concientización. Es una palabra fuerte, para Paulo Freire importante. Hay libros, él publicó libros de una época. Después también escribió, abandonó la palabra por los problemas que traía. Porque tiene que ver con las filosofías de la conciencia, la fenomenología, la intencionalidad, que Paulo Freire estaba muy influenciado por eso. Paulo Freire leyó mucho a la fenomenología, al existencialismo, al personalismo, al marxismo. Entonces, esa cosa de concientizar es un poco complicada. A mí, sinceramente, no me gusta nada cuando aparece la palabra conciencia. Y concientizar menos, porque es muy difícil rescatar la concientización o la tarea de concientizar si no es desde un lugar de superioridad o de que alguien sabe algo que el otro no sabe o que tiene que dar una conciencia que el otro no tiene. Es tremenda la palabra concientizar. Por eso que amor como conciencia de lo que está aconteciendo, yo buscaría otras palabras, como huir un poco de esa lógica un poco dualista y en el fondo autoritaria del concientizar. Y hacía muchas preguntas, ¿verdad? Es interesante porque cuando hola, bienvenido, tranquilo, no. Venís, sos súper bienvenido, nos ayudás. Estamos esperando para comenzar y has llegado, nos da la oportunidad de recomenzar. ¿No es cierto? ¿Cómo es tu nombre? Jesús. Y nada menos que Jesús, mire. Si no comenzamos con Jesús, es nuestra oportunidad histórica de comenzar algo. ¿Quién le cuenta a Jesús de qué estamos haciendo? Tenemos todavía 9 minutos. ¿Quién quiere contarle a Jesús?
¿Eh? Oscar, que sos amigo de Jesús, por lo que se ve. O Juan Carlos. Ah, estás fotografiando, ¿verdad? Por aquí, Belén o Carlos. ¿De qué estamos? Hola, pues estamos recién policomenzando. Perfecto. Lo has dicho casi todo. Pues, filosofando, atreviéndonos, ¿no? Motivándonos, es lo que estamos haciendo, ¿no? Cuestionando para intentar motivar y, en mi perspectiva, accionar, ¿no? Accionar es bonito también, vean, porque... Sí, es como un verbo docente, Ajá. si no pasas a la acción, al menos yo sí lo veo como docente, carece de sentido para mí. Ujú. Ajá. Te pasa el duplo. Aquí haciendo pues este ejercicio, ¿no? De comenzar preguntando y aprender con las personas que preguntan, ¿no? Una pregunta, como en este ejercicio un poco, pues, como un tanto de, como mayéutico, ¿no? Como unas preguntas derivan a otras y eso, pues, expande, ¿no? Nuestro conocimiento. O sea, Jesús nos la hemos pasado preguntando, buscando comenzar. Omar decía, preguntaba del saber, amor, formación, de si se puede aprender o enseñar a amar la sabiduría, si hay que enseñar amorosamente. Es un poco, estamos dando vueltas, es una cosa que con Sócrates también aparece mucho, ¿no? En los diálogos, Eutifrón le dice eso, que anda en círculos. Y recuerden también que hablamos del tiempo circular, ¿verdad? O sea, andamos no solo en el espacio, sino en un tiempo circular, de presente. Es la pregunta por si se puede enseñar filosofía, o si la filosofía se enseña, si se aprende, y cómo, ¿no? Si se pudiera, porque podría ser que se pueda aprender pero no enseñar, podría ser que no se puede enseñar pero se puede hacer cosas para que otro pueda aprenderla, porque ahí cómo es la relación. Hola, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. No se preocupe. Está buscando, sí, algo de la pedagogía errante. No, porque recién vino alguien de otro lugar. Venga, siéntese, tranquila. Estamos aquí contentos de que haya llegado porque nos permite recomenzar y nos permite darnos cuenta que no habíamos comenzado todavía. Vean qué curioso, ¿verdad? Porque me imagino que aquí están todos y todos de acuerdo que si no estamos todos no se puede comenzar, ¿verdad? O van a ser como esas maestras que empiezan y si alguien... me enteré esa cosa tremenda, que las escuelas en México cierran la puerta. Que cierran la puerta y si un niño llega después no puede entrar. Es de locos eso. La nueva escuela mexicana tiene que cambiar eso urgentemente. ¿Cómo se va a cerrar la puerta a un niño de una escuela? ¿Cómo? Se la cierran al papá del niño que no se levantó temprano para llevar al niño. Sí, pero se la cierran no solo al papá, al niño se la cierran en la cara, o sea, al papá se la cierran más indirectamente, digamos. Porque miren aquí que casi estamos terminando y nos damos cuenta que estamos comenzando. ¿Vieron por qué Paulo Freire decía que estaba siempre en el comienzo, verdad? Es un gesto, para mí es un síntoma extraordinario, maravilloso, de que no estamos preocupados en terminar, sino en comenzar. Y en cuidar cómo comenzamos.
porque esa es la cuestión también, ¿no? A veces una maestra, y eso tenemos mucho en las instituciones, también aquí en la universidad, con los programas, vamos corriendo, ¿verdad? Porque tenemos que terminar. O sea, nos desvían la atención, nos hacen pensar que lo que importa es terminar. Está todo al contrario, todo al revés. Que lo que importa es terminar y que no importa cómo. Que la cuestión es que se termine y que los otros aprendan lo que tienen que aprender. Todo al contrario. Entonces hemos estado aquí tratando de hacer un ejercicio de contrariedad. De si podemos valorizar el comienzo, porque el comienzo es la pregunta, es la curiosidad. Y hemos tratado de afirmar la importancia de cuidar el comienzo, de cuidar la curiosidad, de que no siempre importa andar para terminar, sino que tal vez importe andar para mantenerse fiel o cercano a los comienzos. Y yo de hecho les agradezco mucho, porque, en fin, yo me he sentido bien y siento que de hecho hemos mantenido cierta fidelidad a los comienzos. Hemos cuidado las preguntas, hemos tratado de alimentar la curiosidad. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Ajá. Tengo genuinamente dos preguntas, Walter, que en realidad las vengo guardando desde que Fanny nos presentó su tesis hace como 6 meses. Porque, sí, la de Fanny, pero porque habla de ti, te quiere mucho. ¿Cómo es la tesis de Fanny? ¿Cómo sobre? Bueno, es que Fanny nos habla en su tesis sobre justo este concepto de la infancia no cronológica, ¿no? ¿Dónde está Fanny? Ahí está. Ah, Stephanie. Sí. Ah, claro. Bueno, sí, bueno, Fanny nos habla de este concepto de la infancia no cronológica. Ahí yo lo conocí por primera vez. Pero algo que me llamaba la atención y te quería preguntar es que si las infancias entonces son como los maestros de Kung Fu. Miren, va cayendo gente al baile. Hola, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo están? Adelante. ¿Vienen a una pedagogía errante filosóficamente infantil de la pregunta? Bienvenidas, bienvenidas. Preguntamos porque han venido gente errada y aquí la errancia es bienvenida, pero la gente se tiene... Buenísimo. Cerca del comienzo, estamos por comenzar. Bueno, creo que rima con una... ¿Podés, antes de decir tus preguntas que las vamos a escuchar, alguna palabrita para que ellas se sitúen así como de qué estamos haciendo, qué hemos hecho? Ah, estamos usando el polimicrófono. Son 2 micrófonos a la vez. ¿Y qué hemos hecho con el polimicrófono? Nos hemos preguntado cosas, hemos polipreguntado porque nuestras preguntas derivaron en más preguntas. Nos hemos dado cuenta como varias veces que no habíamos iniciado a platicar. Ha comenzado, ¿no? O sea, y pensábamos también que si no estábamos todos no podíamos empezar, entonces estamos muy contentos que hayan llegado. Porque, bueno, no sabemos si todavía falta alguien más. Pero estamos más cerca del comienzo, por lo menos. En efecto. Y bueno, creo que, a ver, resumiendo un poquito lo que quería preguntar era, la palabra infancia, no sé si sí está en relación con la edad cronológica. Más o menos a mis amigos filósofos les escucho que probablemente etimológicamente hablando, ¿no? Pero todas estas cosas que le hemos caracterizado a la infancia o dicho que tienen que ver con esta infancia, aunque no sea cronológica, no sé si sí son propias de los infantes cronológicos. O sea, si es que los vimos y dijimos, es que son curiosos, preguntan, les gusta el inicio, ellos no están buscando un fin, vuelven a comenzar el juego, y como los observamos con esas capacidades, dijimos, bueno, cuando nosotros nos comportamos así, estamos en la infancia, aunque no cronológicamente no lo seamos, o si fue más bien como que de repente
por poner un ejemplo, ¿no? Se revisó la etimología de la palabra infancia y se llegó a la conclusión de que un infante se comportaría de la forma en la que nos hemos comportado. Esa era la cuestión que tenía, y voy a confesar que he olvidado si tenía otra pregunta, ¿no? Algún día la recordaré, pero esa en particular me interesa mucho. Buenísimo. Buenísimo. Sí, esa cuestión de la etimología es interesante, ¿verdad? Porque de hecho, infans, ausencia de voz, y los usos de la palabra no eran para niños, infantes cronológicos, sino eran los que no tenían voz para testimoniar a su favor en los tribunales. Y no eran necesariamente niños pequeños. O sea que es una ausencia más política que de hecho fónica o biológica. O sea, la etimología ayuda a pensar que la infancia no nace como una categoría etaria, digamos. Pero es una buena pregunta, sí, la tuya, buenísima. Buenísima, extraordinaria, yo diría. ¿De dónde viene nuestra idea de infancia? ¿De dónde la sacamos? O sea, ¿es de la observación de niños y niñas? ¿O es de etimología? ¿O es una fantasía? ¿O es una utopía? ¿O es una romantización? ¿O es una idealización? ¿O es una superposición? ¿De dónde viene? Es una buenísima pregunta. Y además, si la infancia es tan plural como de hecho lo es, en realidad es muy difícil decir la infancia es tal cosa, ¿no? Aún los niños cronológicos. Uno ve a un grupo de niños. Yo he tenido ahora, hace unos días que he estado en México, he tenido oportunidad de ir a muchas escuelas, y uno ve niños, son infancias muy diferentes, parece que no fueran la misma cosa, que uno no podría decir que son lo mismo, y tienen la misma edad. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Y hay una única? ¿O en realidad es un dispositivo que nos ayuda o nos... Es una buena investigación, ¿verdad? Como te imaginas, yo estoy lejos de querer responder, sino más bien alimentar tu curiosidad y invitarte a seguir pensando eso, así como tú me has invitado ahora a leer la tesis de Fanny, que no sabía que le decimos Fanny. De modo que has hecho bien, te agradezco, y espero que sigas pensando esa pregunta. Entonces, ya estamos casi comenzando, ¿verdad? ¿Quieres comenzar, Fanny? Entonces comencemos de nuevo. Comienza Fanny, ¿verdad? No comenzamos. Otra cosa, de hecho, ahora me viene, ¿no? Que alguien dijo, no sé si ahora, pero hoy dijimos comenzar, después dijimos iniciar, y yo ahora dije empezar. ¿Es lo mismo? Comenzar, iniciar, empezar. Lo que sea, Fanny, ¿qué hacemos ahora? Agradecer. Es bueno agradecer cuando ya estamos casi listos para comenzar. Y nos encontramos otra vez para comenzar, ¿no? Miren, si hubiéramos terminado ya no nos veríamos más. Miren qué bueno que ahora, como vamos a comenzar, tenemos otra excusa para encontrarnos. Bueno, muchas gracias. Y la verdad es que comenzar con nuestra serie de festejos por el 10º aniversario de Filosofía en la Ciudad, del lado y de la mano de nuestro queridísimo maestro Walter Cohen, ha sido un excelente regalo. Muchas gracias por esta maravillosa puesta en escena para comenzar juntos. Y les seguimos agradeciendo a cada uno de ustedes también por estar presentes en este inicio. Vamos a dar unos minutitos para comenzar nuevamente. Tenemos la presentación de un libro, coordinado por la doctora Esther Charabati y por José Escurdia.
Entonces vamos a dar unos minutitos, pueden estirarse, pueden acercarse. Y pues muchas gracias. Nuevamente un aplauso, por favor, con todo el cariño.